Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX, aquí por TLV1, y estamos ya terminando definitivamente la Segunda Guerra Mundial en el oeste, en Occidente o en Europa, como quiera decirse. Y tenemos que detenernos un poco, incluso a pedido de algunos, sobre uno de los países importantes involucrados, que es Francia. Claro. Para poner en contexto a los espectadores, nosotros hemos visto que concomitantemente con la caída y la derrota central de Alemania, hubo otros teatros de operaciones que igualmente merecieron atención. Hablamos de Europa Central, Eslovaquia, Bohemia-Moravia, Hungría, Austria, los Balcanes. Después, en el programa pasado, vimos el tema Italia. Hoy le vamos a dedicar a Francia, pero más que nada a Francia desde el punto de vista político, porque la parte militar en realidad la hemos visto. Ya se dijo. En la campaña de Francia aliada duró 3 meses, desde el desembarco en Normandía el 6 de junio hasta fines de agosto. Ya hemos hablado de que ya a mediados de agosto la batalla de Normandía estaba desbordada por las fuerzas anglo-norteamericanas y se produce a la vez el desembarco en Provenza, de tal manera que la orden alemana fue el repliegue hacia la frontera del Rin. Tanto es así que París no se capturó, París se tomó por rendición del general Choltis. Así que desde el punto de vista militar creo que lo hemos visto, y las fechas de referencia son esos 3 meses que duraron hasta que, con la toma de París en el 25 de agosto, ahí es donde se instaura un gobierno provisional, teniéndolo por cabeza a De Gaulle, que había estado en el exilio durante 4 años bajo el control del gobierno británico, mientras en Francia, hay que decirlo claramente, había un gobierno legítimo, que era el gobierno de Pétain, porque el gobierno de Pétain fue establecido por la Asamblea General con el armisticio del 40. Así que ese era el cuadro de situación, si querés vos... Sí, no, brevemente, que está asignado toda esta etapa histórica de la nación gala por 2 grandes figuras que a su manera pretendían la defensa de los intereses nacionales de Francia. Uno exiliado con los ingleses y, es cierto, bajo la tutela y el favoritismo incluso de Churchill, sobre todo como figura frente a los norteamericanos, sí, que no lo querían mucho después cuando entraron la guerra. Dicho el esquema es así, después están los pormenores que son fundamentales. Pero también ha quedado la figura señera del mariscal Félix-Henri Pétain, que es el que se queda en casa, digamos, y el que tiene que lidiar con la ocupación. Y se queda, famosa expresión de él, ya que no pude ser vuestra espada, por lo menos voy a ser vuestro escudo. Sí, exactamente. ¿No? Porque era un hombre respetado por Hitler, por los alemanes, era un héroe. En su mensaje de anuncio del armisticio lo dijo: es con el corazón, c'est de cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Es con el corazón desgarrado que tengo que pedir que se cese el combate. Y hablar de hombre a hombre y de soldado a soldado, teniendo en cuenta el cambio fundamental que eso significó, esa intervención de Pétain en el armisticio del 40, que difiere totalmente del 18. Se hizo en el mismo lugar, pero si uno lee los 2 armisticios, evidentemente el armisticio del 40 es un armisticio de una generosidad enorme, en donde se ponen de pie, la delegación alemana se pone de pie cuando entra el general francés a presentar la rendición. Se pone de pie, lo reciben de pie, sí, a pesar de que Francia venía de un caos, ¿no es cierto? Y que ese caos es el que origina lo que ahora supongo que vamos a comentar, que es el tema de las agrupaciones, tanto de la resistencia como de la... La primera guerra eran 4 años y había sembrado mucho odio. Aquí había más caballerosidad todavía. Porque el discurso de Pétain, que es un discurso de conciliación, y que además, no nos engañemos, aglutinó a toda Francia. No hubo resistencia a Pétain, ninguna, una aceptación general. Se lo veía como una figura paternal y un protector de la patria. Lo convocaron, era embajador en España, Pétain. Se lo convocó, precisamente, ¿no es cierto?, se le pidió eso.
Y yo creo que el Más armisticio... aún, ¿Cómo? más aún que Pétain era ministro sin cartera en el gobierno Renault. Sí, pero El al final- gobierno en el 40, Sí, cuando sí, fue. sí, y, sí. y ahí vino la controversia sobre firmar o no el armisticio. Sí. Y tanto Pétain como el propio primer ministro Renault y también el general Weygand, que Sí, era Weygand. titular de la fuerza, Sí. todos estaban contestes en que había que llegar al armisticio. Sí. Claro, el que no estaba de acuerdo era De Gaulle porque se había escapado a Londres. Claro, Sí. es como decir, sigan resistiendo cuando él estaba en Londres, mientras que el que tuvo que afrontar la responsabilidad histórica y heroica de la rendición y una rendición honrosa, Muy porque, honrosa. por Hay que ejemplo, leerla. Alemania no reivindicó la recuperación en ese momento de la Alsacia y Lorena, por ejemplo, y la ocupación de la zona de Francia fue la que correspondía a las necesidades defensivas alemanas. El resto se dejó para que hubiese. Por eso es importante señalar esto, que Francia, al momento de la invasión anglo-norteamericana, tenía un gobierno legítimo constituido por la Asamblea Nacional de Vichy, que presidía el mariscal Pétain. No, además dejar una zona, entre comillas, libre en una guerra que prontamente iba a ser mundial y donde Sí, solamente que unas Francia comisiones... Cayó, sí, claro, Francia cayó como un castillo de naipes. No obstante, los alemanes le dejan eso. Y lo que es, a mí me gusta comparar siempre, es el armisticio de 1918 con el del 40, compararlos. Compararlo, pero reconozcamos que fueron 4 años de guerra espantosa, Sí, sí. el 14 al 18, Sí. donde el territorio de Francia fue muy Sí, sí. Sí, por cañoneado, supuesto. entonces Pero había hubo otro humillación del odio. enemigo. Pero hubo Sí. humillación del enemigo. Claro, También en pero este porque caso había hubo mucho humillación. más odio. Acá, hasta ese momento, la guerra era bastante caballeresca en todos los frentes. Pensemos Sí, en las marinas. Sí, sí, Y perdona, sí, algo sí, que sí, comentamos en programas anteriores muy importante. Los alemanes, con tacto, y los franceses aquiescentes, establecieron buenas relaciones durante la ocupación. Tanto así que el ejército alemán tenía estrictas órdenes y las cumplió bastante a rajatabla, salvo en las represalias contra los atentados de la resistencia, que eran Pero eso justamente vino después. para A provocación. partir de la entrada en guerra de la Unión Sí, Soviética. exactamente. París sufrió, decían irónicamente que era una fiesta durante la guerra porque tenía toda una promoción de soldados que iban de vacaciones pero que se comportaban correctamente con la población, etcétera. Simón O de sea, Beauvoir lo dice. Pagaban lo que consumían, dice. ¿Quién decía? Simón de Beauvoir. Ah, Simón de Beauvoir, sí, sí. sí, estaba Pero estaba la opinión de reconocido. ella, esto que él dice, que vos decís y que yo estoy diciendo, es una cosa que es asombrosa en este sentido. Había trabajadores voluntarios franceses en Alemania, voluntarios, y atención, Sí, no es sí. que los llevaron a punta de pistola, voluntarios, y que ganaban más plata que en Francia. Entre ellos fue Georges Marchais, el futuro secretario general del Partido Comunista francés, fue a trabajar de voluntario en Alemania. Se lo destaparon después de la Exacto. guerra, cuando hablaba de la opresión alemana, le dijeron, Exacto. pero usted fue trabajador voluntario en Alemania. Pero no fue el único, porque era Sí. conocido. Muchísimos sí. comunistas franceses fueron a trabajar a Alemania. Primero. Sí, sí. Segundo, el problema es que antes de que vengan los primeros atentados a la resistencia, que son preparados en Londres, esto no hay ninguna duda, no había eco en el pueblo francés. Los únicos que hicieron eco, como vos bien dijiste, después del Frente del Este, cuando se abrió la campaña de Rusia, fueron los comunistas y los socialistas que acompañaron. Pero fueron la punta de lanza, fueron los comunistas, y esto no hay ninguna duda. Después se fueron sumando nosotros a partir del desembarco en Normandía. Pero este problema era un problema, cuando uno ve las organizaciones que estaban de un lado y del otro, una tenía un andamiaje de inteligencia operativa que era la resistencia, donde en el Partido Comunista dentro de Francia, porque si bien De Gaulle era el jefe supremo, era Jean Moulin, y Jean Moulin era el secretario general del Partido Comunista. Durante toda la guerra se hablaba de la resistencia externa y de la resistencia interna. Sí. La interna eran los terroristas comunistas que provocaban atentados para generar represalias. La famosa táctica de la Organización de Operaciones Especiales de la Inteligencia Inglesa.
como se hizo en todos lugares, golpear estratégicamente para provocar represalias y con eso la agudización de las contradicciones, digamos, a nivel operativamente es así. Ahora, vos fijate que hay algo muy curioso. Quien visite la Catedral de Chartres, no sé si estuvieron en Chartres, ¿cómo se llama la calle que rodea la Catedral de Chartres? Chartres es un círculo. ¿Cómo se llama la calle que rodea? No recuerdo. Ya sé que nació allí, pero ponérselo en la catedral, Jean Moulin, la rue Jean Moulin es la que rodea la Catedral de Chartres. Sí. Ahora bien, es decir, esa resistencia, evidentemente a De Gaulle no le gustaba. Por eso acá en la ¿cómo se llama? El entramado de la resistencia y del apoyo de la milicia o de los grupos franceses que apoyaban a Pétain en lugar de Gaulle, en lugar del gobierno que estaba afuera, no solo había intercomunicaciones, porque había hombres que estaban acá y que se habían pasado acá y viceversa, hay un entramado allí que en realidad responde a esa Francia que en algún momento denunció Maurras y que nosotros acá en el remotísimo primer programa que hicimos no la desarrollamos, que parte de la Revolución Francesa. Es decir, sin Revolución Francesa este problema no hubiera habido. Y la Francia de Pétain, de algún modo, aunque fallido por supuesto, intenta dar un salto detrás de la Revolución Francesa y recuperar la Francia tradicional, que ya estaba muy averiada. El tema era trabajo, familia, patria, y se hizo trabajo, familia, patria, y se hizo mucho en los tres aspectos. Sí. Lo que pasa es que la guerra abortó esta situación. Sí, por eso al lado de la bandera francesa veíamos en los años 40 la bandera, ¿cómo se llama? La bandera con la flor de lis, que estaba permitida, cosa que no hubiera sido permitida. Eso es por un lado. Y después, por el otro lado, el problema que tenía De Gaulle, porque De Gaulle tenía, por un lado, obviamente necesitaba de la resistencia, pero por otro lado no le gustaba nada que fueran los comunistas los que las comandaban. Y de ahí la misteriosa muerte, habría que verla, todavía no está en los documentos, la misteriosa muerte de Jean Moulin en la estación de Metz. Lo toma prisionero la Gestapo, se lo llevan, ¿y por qué lo matan en la estación de Metz? Es sabido que fue traicionado por otra rama de la resistencia, que lo delataron a él para que lo capture la Pero esas cosas no son gratuitas, esas cosas obedecen a una inteligencia política, ¿no? Sin inteligencia política no se justifica, es una venganza personal, es demasiado riesgo, ¿no es cierto? Está en manos de la Gestapo y le vas a matar el hombre, ahí hubo un contacto importante. Que el mito de la resistencia como un movimiento nacional organizado es un mito armado por la propaganda. Sí, la resistencia, como pasaba en Italia, eran grupos terroristas minoritarios que estaban haciendo una tarea. Y oportunistas de última hora. Había bandas incluso que aprovechaban las armas para afanar, para robar. Pero un detalle importante que es, en la inmediata caída de Francia, Pétain y Laval son salvados, es decir, son llevados a Alemania para salvarlo, se alojan en Sigmaringen, creo que en la zona de Suabia o Baviera. Pero venía el dilema, ¿quién iba a gobernar Francia? Porque los invasores anglo-norteamericanos tenían que vender la idea de la liberación de Francia, ¿no? Claro. Es sabido el dramático espectáculo que fueron, que con el bombardeo indiscriminado de la zona de Normandía mataron más civiles franceses que soldados alemanes. Sí, y todavía se recuerdan ahora documentales de los propios norteamericanos donde muestran a los pobladores franceses aldeanos, porque eran aldeas que no tenían ni un refugio antiaéreo, con una cara hablando de que linchando pilotos. No había. Linchando pilotos de bombarderos, tuvieron que intervenir los alemanes. La población los mataba con los instrumentos de labranza, los mataron. Los norteamericanos querían presentarse como libertadores y estaban con la cara larga, se notaba en las documentales franceses, y todavía hacía el comentario, dice, no hubo familia francesa que no perdiera, si no eran familias enteras que habían muerto en los bombardeos indiscriminados, no había familia que hubiese perdido a una persona. Por eso creo que a los 13 años... la capital de Normandía fue arrasada. Sí, por eso... Todavía en los años 80 se notaba Comentaban, yo tenía otra impresión. De Gaulle
no fue bien tratado en Londres durante su gobierno. Lo dejaron como gobierno del exilio, de allí el resentimiento de Gaulle, que cuando después asume décadas más tarde como Quinta República, ahí desata el resentimiento contra los anglo-norteamericanos. Y algo que no lo podemos decir, ponerlo entre paréntesis, un acto de humillación no políticamente correcta que sufrió De Gaulle, y eso lo resintió aún más. No solo con Churchill, sino con todo el ambiente inglés. Cuando le hicieron firmar un papelito no políticamente correcto. Lo que sé es que la imagen fue que De Gaulle fue, en lo personal, fue humillado estando en Francia porque no se lo consultaba. De Gaulle crece a mediados de la guerra como una forma de introducir a la Francia libre, digamos, frente a Stalin. Y frente a los norteamericanos por parte de Churchill. Frente al maquis comunista. Y frente al maquis, por eso, frente a Stalin había el maquis. Maniobra inglesa, donde él se prestó porque era la única alternativa que tenía para tener un hueco donde maniobrar. Mira, dos referencias que me vienen en mente. La primera, el interés británico, que se atribuye a Churchill, que cuando Churchill vio que se afianzaba la cabeza de playa en Normandía, mandó urgente a llamar a De Gaulle porque tenían que vender la imagen de que aparecía el Libertador, porque si no se iba a delatar que era una invasión anglo-norteamericana, con el odio histórico de los franceses contra los ingleses, ¿no? entre paréntesis. Y por otra parte, actuaba también el interés norteamericano, porque en realidad el aparato político lo estaban copando los comunistas. Entonces querían urgentemente poner a un hombre que no fuese comunista que le frenase. Y hay que señalar que en ese primer gobierno provisional, que en realidad duró durante el 45, porque De Gaulle, por las divisiones intestinas, renuncia en enero del 46. O sea, estuvo unos meses como titular provisorio, y de lo único que se sabe con respecto al mantenimiento de la estructura de su gobierno fue que ya entonces había unos personajes que lo rodeaban, como Georges Pompidou, y que recibió el apoyo de la banca Rothschild, para constituir el primer gobierno provisional de Francia. Hay un documento con una firma que es inquietante, pero que provocó la furia de De Gaulle, ¿no? Es formal, entonces todo. Ahora, lo de De Gaulle, concretamente, si bien él era un tipo de personalidad fuerte y todo, pero el papel que él desarrolló ahí, hasta ese momento, fue un apéndice del interés anglo-norteamericano. Inevitable para él, digamos que era inevitable. Tuvo que tragar amargo cuando Merkel y otros, es evidente, es evidente, y sobre todo porque era doble la cosa. Uno, la inteligencia británica, y el otro, el peligro comunista. Ahora hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es esta, que ya no le hemos dicho, o no sé si no lo hemos dicho en algún programa anterior, el hecho de que la ocupación alemana, antes de que empezara la resistencia, era tan suave, por así decir, que hasta hombres como Picasso querían ir a las reuniones del embajador Otto Abetz, que era el embajador en la Francia, que era el embajador en la zona ocupada ocupada de Francia, en París. Otto Abetz iba a las reuniones. Fue Picasso, lo cuenta Junger. Picasso iba. Jean-Paul Sartre consiguió que publicaran sus obras, que estrenaran sus obras de teatro, y después habría que dar una serie de nombres de los famosos colaboracionistas, uno de los cuales fue fusilado, Robert Brasillach. Ahora en el segundo bloque vamos. Alphonse de Chateaubriand, voy a enumerarlos: Alphonse de Chateaubriand, Pierre de la Rochelle, donde quedaba, Louis Ferdinand Céline. Voy a hablar, es enorme la cantidad. Organicemos esto. El sentido de este primer bloque, si es que hacemos a tiempo, es simplemente dar un pantallazo de lo que pasó en los primeros días de la posguerra, para después sí entrar en qué fue el gobierno de Pétain, porque el gobierno de Pétain fue una cosa ignorada ante la opinión pública, pero tuvo su peso propio. Y en un tercer bloque hablar de la represión cruenta del llamado colaboracionismo, que fue una de las medidas más terroríficas que hubo en Europa, lo mismo que en Italia. De esto último nada más con respecto al tema de Gaulle, es el siguiente, que ese resentimiento de Gaulle lo lleva después a atacar el reparto del mundo de Yalta, o sea que la tenía clara entonces. Para ir redondeando, y a propósito de lo que se dijo antes,
se asistían a las fiestas organizadas por Otto Abels, francófilo entusiasta en la embajada alemana en la calle de Lille, donde quedaba tal vez mejor ilustrado el atractivo de la ocupación, eran las fiestas del general Hanesse, oficial de la Luftwaffe, que había convertido en su residencia oficial la casa de los Rothschild de la avenida de Marigny. Allí organizaba magníficas recepciones, donde iba Göring, entre otros, que atraían a todas las estrellas de la escena francesa. Arletty asistía a tales ocasiones porque su amante era uno de los oficiales de Hanesse. Sus invitados, de cualquier manera, no solo eran célebres artistas de cine. A su regreso del campo de prisioneros en el que estuvo confinado, el barón Elie de Rothschild comentó a Félix, el anciano mayordomo de la familia, que la casa debía de haber sido muy tranquila durante la ocupación del general Hanesse. Al contrario, Monsieur Elie, no ha pasado una noche sin que se le celebre una fiesta o una recepción. ¿Y quién venía? Los mismos, Monsieur Elie, los mismos que antes de la guerra usted recibía. Sí. O sea que, habría que decirlo, la cantidad Sí. de artistas, escritores y todo, que después algunos se dijeron de la resistencia, y no sé quién dijo que había más resistentes que ciudadanos franceses. Y como en Italia, que en Italia se vendían las teseras, los carnets de la resistencia después de la guerra eran todos resistentes. Pero durante la guerra... Cioran lo dijo. Sí, a mí me lo dijo personalmente también. Claro. Pues se lo pregunté naturalmente. Yo no tenía dinero para comprar en el mercado negro, pero Sartre estaba con los oficiales alemanes en el Café de la Flor. Sí, claro. Bueno, redondeamos y pasamos al segundo bloque, que es el gobierno de Pétain. el gobierno Pétain. Allí hay... Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, vamos entonces a... Claro, hay un capítulo muy importante del que se conoce poco y vamos a ver en la medida de lo posible de esclarecerlo. ¿Qué fue el gobierno Pétain? Porque el gobierno Pétain es una incógnita ante la opinión pública, bueno, no a la francesa, ¿no? Pero se dio una imagen despectiva a través de la idea del colaboracionismo por sus relaciones contemporizadoras con Alemania. Lógico, habían perdido la guerra con Alemania, habían llegado a una paz honrosa con Alemania. Alemania se comprometió a mantener los territorios ocupados del norte y la costa francesa mientras durase el conflicto, dejando abierta la puerta ahí a un entendimiento que fue rechazado abiertamente por los anglo-norteamericanos. Pero la situación francesa durante la guerra, el periodo 1940-44, fue prácticamente pacífica. Sí, fue pacífica. Quienes en la práctica rompían fue pacífica, ¿no? esa tranquilidad eran grupos terroristas que mínimos. estaban manejados, Primero mínimos. manejados desde el extranjero
con operaciones de provocación del mismo calibre, nada más que algunas piloteadas desde Londres por la inteligencia británica y otras bajo dirección comunista. Cosa que cuando se produce la invasión aliada se da lugar a confrontación. Pero es importante que el mariscal Pétain, el héroe de Verdún en la Primera Guerra, un hombre muy respetado, no solamente integró un gabinete de coalición respetado. El profesor Desmayet decía que Laval, el que era primer ministro, en realidad era un político que no era un político de altura. Por lo menos la opinión de Desmayet, ¿no? Yo no me atrevo a opinar porque no sé, pero Laval había tenido altibajos. Mientras que quien se había desempeñado en forma mucho más hábil era el almirante Darlan, que notablemente, como hemos visto, cuando él estaba en África del Norte cuando se produce el desembarco norteamericano en Argel, ¿no? En noviembre del 42, y es asesinado por un extremista que se atribuyó ser nacionalista francés, pero detrás del cual todos sospechan que tuvo la inteligencia británica. Exacto. La inteligencia británica, ¿por qué? Porque Darlan. ¿Cuál es el perfil de los tres? ¿Cómo es Darlan? ¿Cómo es Laval? ¿Cómo es Pétain? Bueno, ya lo dijimos. ¿Cómo es Laval? Sí. ¿Quién es Laval y cómo es Laval? Laval era más, llamémosle así, considerado politiquero. Era un hombre que había tenido toda una trayectoria política larga en la década del 30. Variable. Porque Pétain es un hombre que viene de la izquierda. Pétain es socialista, después va variando. No, perdón, quise decir Laval, sí. Perdón, sí, menos mal. Sí, quise decir Laval. Laval tuvo una variación muy grave. En el 34. Mucho antes. Él empezó de una manera, después fue cambiando. Fue un hombre que cambió. Laval cambió, fue cambiando. Pues yo citaba la opinión, me acuerdo del profesor Desmayet, que decía que era... Sí, yo también recuerdo. Algo así como un politiquero, ese hombre... El embajador español Lequerica dice que era un hombre fino y florentino, lo llaman, en sentido maquiavélico. No un politiquero, creo que la palabra a Laval, creo que la palabra politiquero es muy despectiva. Esa la usé yo mal. Desmayet no dijo politiquero, dice, era un hombre muy político. Un político. Un hombre que hacía política, muy bueno eso de los fiorentinos, como un florentino. Tipo hace política, lo cuenta, el que lo describe muy bien, porque lo conoció y lo visitó varias veces, en gobiernos anteriores a la guerra, porque fue primer ministro antes de la guerra, Laval, el que lo describe muy bien es Mussolini. Dice que Mussolini se encontró con cuando habla de Laval naturalmente, dice que se encontró con un habilísimo político que además tenía la costumbre de cuando dudaba de algo, usaba bastón, y golpeaba con el bastón algún objeto que tenía. Dice, ahí en el Palacio de Venecia había unas estatuas que él la golpeaba con el bastón, mientras pensaba lo que iba a decir. Era un hábil político. Laval es considerado un garante de la alianza con Alemania, eso sí. Porque él se convierte en garante. Él fue la clave. Yo quiero la victoria de Alemania, dice en el 42. Sí, él estaba jugado de esa variante. Sí, se jugó. Ahora, el tema... Él cambió, por eso dije que cambió, él fue variando, cambió. Y además hay que recordar una cosa, es el que pone la firma e impulsa el 23 de junio, julio, pero creo que 23 de junio del 43, la formación de la división Carlomagno, las SS francesas. Pero el decreto está firmado por él, ¿no? Aprobado por Pétain, naturalmente, pero es él. Además, cuando había que contemporizar por el tema de deportados, el tema de persecución y todo, él era capaz de convencer a las autoridades alemanas, a quien sea. Y le decía al mariscal, déjemelo a mí. Sí, por eso yo utilicé más la política. Era un hombre político, de mucho manejo político. Mucho manejo. Ahora, vamos a la figura central, a Pétain. No solamente era un hombre muy respetable, sino que tenía una cosmovisión y una idea de la realidad europea y francesa en particular notable para su tiempo. Ejemplo, la idea de él era la idea de reivindicar lo que él enfatizaba, el nuevo Estado francés, primera idea importante. Junto con eso atacaba la decadencia de Francia, diciendo que la decadencia de Francia se había dado por tres factores. Una, ojo que estas son reglas universales, ¿no? Que él la señalaba ahora. La primera, el individualismo.
La segunda, la industrialización que desarraigaba mucha gente del campo y que en el campo él revitalizaba, incidía mucho, como también en Alemania se enfatizaba, la importancia de la población campesina, que realmente era la que tenía el arraigo atávico de la población. Exacto, perdón, eso en argentino, el que hace eso en Alemania. El ingeniero Richard Walter Darré. Walter Darré, claro. Nacido acá. Walter Darré. Nacido acá en el barrio de Belgrano, sí. Y en contra de las grandes ciudades. El pensamiento geopolítico de que las ciudades son las grandes esterilizadoras, del cosmopolitanismo esterilizador de la idea nacional. Y consiguientemente su condena a los partidos políticos por ser cómplices de esta decadencia y de esta descomposición de Francia. ¿Cuál es entonces lo que vos, todo lo que acabas de decir constituye una columna vertebral? ¿Qué es Pétain? El Pétain último es un hombre del antiguo régimen, no hay ninguna duda. Es un hombre del antiguo régimen. Muy cristiano, porque muy católico. Pero ayornado, porque él adhería a principios fascistas de tipo corporativo. Lo que pasa es que él no veía, exactamente, las corporaciones de la Edad Media creo que eran católicas, no hay duda. Entonces, él no veía incompatibilidad en eso. Al igual que Salazar, en Portugal, que tenía retrato se sabe alegórico de Santo Tomás de Aquino, y después se agregó el de Mussolini. Es decir, no veían incompatibilidad en su catolicismo militante, en el caso de Salazar o en el de Pétain, con el tema fascista. Ellos no veían incompatibilidad, y quién las ve ahora. Era una percepción europeísta propiamente. Sí, pero de la Francia profunda y pre-revolución francesa. Pétain es un hombre que si le hubieran dejado las manos libres, si lo podía, anulaba la Revolución Francesa, que es la madre de todas estas cosas. El tema era su espíritu absolutamente contrarrevolucionario. Claro, porque cuando a él le dicen que Francia está en una crisis en el 40, está en Madrid él. Sí, de embajador. Y dice, ¿se dan cuenta? Esto lo hicieron 20 años de comunismo. Sí, exactamente. Sí. Él veía la revolución en general y la revolución bolchevique en particular. Sí, exactamente. Claro, porque la vi como la última etapa de esa revolución. Ahora, ¿qué quiere decir en espíritu? En Francia, decir contrarrevolucionario, en el sentido general, ¿qué significa? Contrarrevolución francesa. Porque la revolución. Por eso digo, la revolución en general, que es la revolución francesa, y su epígono en ese momento. Eso es válido como contexto histórico, pero para la actualidad del momento que vivía, él tiene conceptos demoledores. Cuando imputa a la democracia ser causa de la desunión de la Francia de entonces, e imputa a los partidos políticos haber sido fautores de esa desunión. Porque ese es el lenguaje de esa época. Pero el lenguaje de esa época, yo insisto, encarna el tema de la Revolución Francesa, porque es en Francia donde todo esto tiene una trayectoria. Y fíjense, desde ese punto, recuerden en los 30 el caos que fue la partidocracia en Francia. Por supuesto. Que hasta aquí ya se decía en el tango Stavisky, al lado de Napoleón. Pero pasa esto es importante, porque mientras que Laval, podríamos hacer esa diferencia, ¿no? Mientras que Laval era un partidario táctico de la alianza política con Alemania, Pétain fue un tipo que en todo momento era francés céntrico, digamos así. Él lo pensaba en función de Francia, y la alianza con Alemania la veía como una realidad impuesta por la situación impuesta histórica. por la situación transitoria. Un detalle que pasa desapercibido es esto: la autoridad del gobierno Pétain estaba refrendada por los propios aliados, porque salvo Inglaterra, que hizo el traicionero ataque a la base de Messerschmitt en la flota francesa, Estados Unidos no rompió relaciones con... No, hay un episodio. Ni Canadá, ni Australia. Exacto. Hubo un episodio que puso a prueba esto, que es de un archipiélago minúsculo que está cerca de Terranova, que se llama Saint-Pierre-et-Miquelon. El archipiélago de Saint-Pierre-et-Miquelon fue
cambiaron las autoridades y dijeron que Pétain mantuvo las autoridades francesas y las autoridades que estaban en Saint-Pierre-et-Miquelon decimos obedecemos al gobierno de Francia, legal que Pétain. Y los norteamericanos tuvieron que reconocieron eso y también creo que lo hizo, no sé cómo lo hizo Canadá, qué vuelta le dio, pero Saint-Pierre-et-Miquelon mantuvo su neutralidad hasta que prácticamente terminó la guerra. Claro, es un archipiélago minúsculo, pero estaba en el Atlántico, frente a las costas de Terranova en Canadá, ¿no? Pétain además por eso tiene una visión más europeísta, porque el otro francés nacionalista, tradicionalista, que era Maurras, no lo comprendía, eso no tenía una visión europeísta. No. Por eso la decisión que tiene de un montón de intelectuales jóvenes de primer nivel. ¿Maurras en qué año muere? En 52. Porque va 52. Va a un juicio. 52, sí. Pero él durante la guerra con el gobierno Pétain no tuvo... Él durante la guerra está en el juicio que le hicieron después a Maurras. Hay una opinión de un teniente alemán, abogado, que dice: algún día la historia juzgará cómo nosotros, como fuerza de ocupación, hemos permitido tantas diatribas y desplantes contra Alemania en un periódico, en la Acción Francesa, que Francia, Francia sola, y se acabó. Sí, exactamente. Yo no sé si lo quieren hablar en el tercer bloque, cuando hablemos, y lo ponemos a Maurras. Un detalle importante es esto. Como es sabido, cuando Francia se rinde, Hitler viaja a Francia y después de la rendición de Compiègne, viaja a Francia y se encuentra con la única entrevista que tuvo con Pétain en Montoire, ¿no? Y después viaja para encontrarse con Franco. En ese momento, Pétain, con sus colaboradores, establece todo un cambio de mano en Francia. Y, entre otras cosas, se genera en Francia un capítulo de prosperidad económica muy fuerte, que es poco conocido. En primer lugar, aunque Francia pasa a depender fuertemente de la economía alemana, pero se transforma en el principal proveedor de Alemania, tanto de materia prima como de materiales elaborados, fábricas, lo cual convenía recíprocamente a Alemania, que tenía un proveedor confiable y calificado, como a Francia. Así que, paradójicamente, Francia, después de la derrota, se benefició con el comercio con Alemania. Y después viene el gran capítulo de la mano de obra. Alemania, que reclutaba centenares de miles de soldados, necesitaba mano de obra. Alemania durante la guerra era la gran absorbente de mano de obra europea. Yo conozco gente italiana que iba a trabajar a Alemania, a la cuenca del Ruhr. De todas las nacionalidades. Y Francia y los franceses contribuyeron de una forma muy grande. Tanto así que después se da esa paradoja risueña, ¿no? De que quisieron atenuar las cosas diciendo que no, que eso era porque hubo una ley en el año 42 de movilización del trabajo. Pero era movilización del trabajo para toda la población. Paralelamente estaba el trabajo voluntario en Alemania, que algunos aducen de que no todo era voluntario, que algo era forzado. No, había un trato distinto con la gente de Europa del Este, había un trato más duro con la gente de Europa del Este. De acuerdo a las premisas, pero ¿a dónde? ¿En Alemania? Sí. Pero de acuerdo a las propias premisas, los franceses y los italianos eran bien considerados. En síntesis, desde el punto de vista político, económico, cultural, el gobierno Pétain siempre pensé que debía ser realmente revalorizado, porque se lo soslayó alegremente. Después vino lo que vamos a ver en el próximo capítulo, el criminal proceso de lucha contra el llamado colaboracionismo, pero primero era un colaboracionismo pragmático, donde Francia no declinaba... el pragmatismo de esto está en esas dos figuras, que son opuestas y complementarias, Pétain y Laval. Pétain es un hombre moderno, no es un hombre del antiguo régimen, para nada, pero se va adaptando al nuevo régimen que paradójicamente, yo algún día lo podría explicar eso en otra charla, en otra cosa, que paradójicamente ese nuevo régimen da un salto hacia atrás y anula la Revolución Francesa, entre otras cosas lo dice Renzo de Felice, es decir, esa Europa nueva en realidad es una Europa vieja, un revival de una Europa vieja. Pétain pertenece a esa Europa, y Laval no, pero ¿qué pasa? Encastran, porque Laval simpatiza
de pronto simpatiza con esa nueva Europa y dice cómo lo hacemos en Francia, vista el individualismo y la disparidad de movimientos que hay. En el 42 hay una entrevista con Hitler de Laval. Sí, muy interesante. Muy interesante, además, ¿no? Y donde le dice que tengo que ganar la guerra para unificar Europa, le dice Hitler. Unifique Europa primero, Führer, y entonces seguro ganará la guerra. ¿Cómo esa visión? ¿No? Sí. Laval es un hombre muy inteligente. No hay duda. Ahora vamos entonces, tú hablaste de la colaboración. Yo creo, no sé si coinciden, que la colaboración ha sido una gran fuerza intelectual, de idea, una gran ahora usina entramos de en el ideas. tercer bloque, ¿no? Una gran usina de ideas que fracasó como fuerza política porque las circunstancias no le dieron, digamos, una oportunidad mayor. Pero como fuerza intelectual ha habido ahí una playa de escritores y pensadores que el tema era que incluso renegaban, entre comillas, del tema de la nación francesa en aras de una nación europea. Pero La Rochelle, entre otros. Pero todos, de algún modo o de otro, participaban de una ecúmene, aún de posiciones opuestas y complementarias. Porque vos no podés sintetizar a Céline con Alphonse de Chateaubriand. Sin embargo, son complementarios. La cosmovisión que tiene Alphonse de Chateaubriand, que es absolutamente, yo no lo veo, es absolutamente extraordinario. Si la guerra hubiera tenido otro destino, estaba canonizado, o beatificado por lo menos. Es un místico católico. Chateaubriand es un novelista que se convierte en un místico católico. Y las cosas que escribe son extraordinarias porque tienen aplicación en el día de hoy. Vos lees y decís, pero ¿quién lo acaba de escribir? Ahora, parece. Redondeando el tema político, no sé si nos dan los tiempos en este bloque, hay un detalle, vaya detalle, importantísimo, que se dio en Francia y no se dio en otros países. En el año 40-41, a poco de instaurarse en el gobierno Pétain, se produce en Francia un hecho histórico de magnitud irreproducible, la captura de los archivos secretos de la masonería. Sí, claro. Porque se ordena, yo creo que es el único país que lo logró, que por un procedimiento de allanamiento policial colectivo se intervienen todas las logias francesas y se capturan los archivos. Claro, porque hubo no te olvides que hubo una Secretaría de Estado encargado de esto. Sí, por eso quiero decir, esto fue una cosa revolucionaria porque no se pescó tanta información en ningún otro país de Europa. No. Tanto es así que uno conoce más en detalle, creo que a lo mejor ustedes lo conocieron, al profesor de Roussel, que vino a la Argentina. Después de la Argentina recibió... Había un secretario de Estado y dos subsecretarios de Estado. Él fue... El secretario de Estado era Jules Dasquier de Pellepoix y dos secretarios de Estado. Claro. Uno era Guillaume Guédin de Roussel, que vos lo acabas de nombrar, y el otro era Jacques Benoît Méchain, que había sido masón y era un profesor estudioso de literatura ¿cómo se llama?, de religiones orientales, cuyos libros son clásicos. Ahora, una aclaración, Roussel no era un político, Roussel creo que era titular de la Biblioteca Nacional Francesa. Jean-Marquis Rivière, me equivoqué, Jean-Marquis Rivière, que era un orientalista, estudioso de religiones orientales, que había sido masón, se había abierto de la masonería, y lo nombraron, le dieron la subsecretaría de... Pero una cosa notable es la siguiente, porque yo tuve oportunidad de hablar 2 veces largamente con Roussel, viejo, en Lago Pueblo. Yo también fui amigo de él, sí. Y yo le preguntaba especialmente por su trabajo, porque él no era un político, él era, creo que, no sé si era director de la Biblioteca Nacional de Francia o del Archivo Francés. A él lo convocaron para decirle, dice, señor Roussel, usted que es un académico, una autoridad en la materia, capturamos toda la información de masonería. Así que todo su trabajo fue crear un equipo de trabajo para compilar, clasificar. Fue el tesoro más grande de documentación que se encontró de la masonería con todas sus redes de contacto, etc. De ahí salió Henri Coston. Claro, iba a citar. De ahí surgió una serie de colaboradores, entre ellos Henri Coston. Henri Coston es uno. Y el otro, quizás más complejo, más culto, más sutil que ¿cómo se llama?, que Henri Coston, fue León de Ponsens. Que ya venía estudiando desde antes. Y Emmanuel Malinsky, era un grupo que después de la guerra
se dispersó, digamos así, pero él me comentó eso, de que Henri Coston había sido discípulo de él, cuando yo le mencioné los libros que desenmascaraban las tres desenmascaradas. ¿Te mostró la correspondencia? Bueno, mostrar... A mí sí me mostró un montón de correspondencia. Él hizo referencia, sí. Sí. Pero quiero él decir... mostró correspondencia con tres tipos de correspondencia. Con Ernst Junger, con Carl Schmitt, de quien era amigo, y con Henri Coston, que es lo que... Sí, él mostró, yo vi la correspondencia. De nivel. Sí. Yo la vi, muy interesante. Él es el que claro. hace, creo que la traducción de Legalidad y Legitimidad, uno de los libros de Schmitt. Sí, claro, exactamente. Para ir cerrando este bloque, esta gente, estos colaboracionistas, que en el fondo, bueno, el caso de Brasillac, es delito de opinión lo que la pasaron muy mal. Porque ahora eso, vamos a ver, vamos a definir qué fue el colaboracionismo. Queremos ver en este próximo bloque qué es lo que ocurrió realmente. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Continuamos entonces con Francia. Claro, la idea es este tercer bloque dedicarlo a lo que fue la represión contra el gobierno legítimo de Pétain y al llamado lucha o represión del llamado colaboracionismo. Yo creo en lo personal que hay una malversación semántica en esto, porque fue transformada la palabra colaboracionismo en una especie de consigna de traición a la patria, cuando era la manifestación de una alianza germano-francesa que estaba, como hemos visto, respaldada por una tradición no solamente histórica, sino también política. Ya hemos mencionado la importancia del embajador alemán en Francia, Otto Abetz, que ya en esa época él hablaba de un eje franco-alemán, que después de la guerra lo retoman Adenauer por Alemania y De Gaulle. De Gaulle no era entonces, era el instrumentador práctico fue aparte del primer ministro judío francés, Pierre Mendès France, sí. Pero el artífice de del Auriol, primer entente alemán, franco-alemán de posguerra, sí. En realidad recogió lo que se sembró durante la guerra. Pero detrás estaba De Gaulle, eso hay que reconocerlo, detrás estaba sí, De Gaulle, la De sombra Gaulle detrás, siguió, porque Vincent Auriol, que es sí. el que hizo en el año 51 hubo una amnistía general, por eso Céline volvió a Francia, estaba en Dinamarca. Sí. La hizo Vincent Auriol, es verdad, era presidente de Francia, pero detrás estaba De Gaulle.
Es decir, De Gaulle era como tenía eso, el liberador, el hombre que había libertado a Francia, el jefe, padre, era una especie de padre de la patria en ese momento, aunque no estuviera en el gobierno y tuviera oposiciones, pero atrás era como una sombra, De Gaulle en realidad. Sí, sí. Entonces, Sí, los De que hacían estas cosas... renunció en enero del 46, pero se sabe que mantuvo su estructura paralela hasta el año 1959, o sea, 15 años después, más o menos, cuando él es llamado a derrocar cuando fracasa la Cuarta República y llaman a De Gaulle para restablecer la situación, ya en otro contexto, ¿no? Hasta tal punto era una bronca entre los propios franceses, que se acusaban mutuamente de colaboracionista o de maquillar, que dice el almirante Ophán, que es petaunista, pero es un historiador de los mejores, ¿no? El que tiene libros sobre la flota francesa, excelente. Del 15 de junio al fin de julio del 44, solamente en la zona sur de Francia, 7.000 atentados contra personas, 6.000 contra franceses y 1.000 contra alemanes. Del fin de marzo hasta agosto del 44, 422 atentados contra el ejército alemán y 16.250 contra franceses, seguidos de muerte. Y dice este hombre, evidentemente que aquí hay una cuestión que se entiende lo que es ser revolucionario, pero ya cuando digamos, la condición de revolucionario permite hacer cualquier cosa, es que aquí había incluso bandas que estaban armadas, que robaban. La crueldad de la represión, por eso digo que la lucha anticolaboracionista y todo lo que ven en las películas, sí, ojalá el castigo que hubieran sufrido las mujeres que colaboraron con los alemanes, que la mayoría de las que reflejan en las fotos y documentales de la época eran prostitutas de burdeles que por haber sido así las rapaban y todo. Lo que pasa es que como es contagioso esto, la gente se sumaba. Claro. Sí, eso sucede. Aquí dice el almirante Ophán, la gran masa fue de una imprudencia loca. La responsabilidad de Londres en la hecatombe que resultó es muy pesada. Lo manda al frente a los ingleses. Ahí hay una especie, a mi juicio hubo siempre una convergencia entre la crueldad y la brutalidad de la resistencia comunista, que capaz de hacer cualquier barbaridad como la hicieron, sí, y el interés británico histórico de tener una Francia lo más neutralizada posible con sus divisiones internas. Claro. Porque dentro de eso los norteamericanos al revés, los norteamericanos estaban pensando en la necesidad que necesitaban a los franceses para continuar la lucha, porque estábamos lo esencial para los jefes de la disidencia y para los comunistas era hacer fracasar un armisticio para preparar una liberación revolucionaria. Claro. No importa la cuota de sangre vertida y los humanos, todo lo contrario de lo que el mariscal Pétain siempre intentó salvar. Exactamente. Claro. Mira, yo digo siempre, había un patrón por desgracia de comportamiento, que eran los linchamientos organizados. Se acusaba a cualquier persona de haber colaborado con el gobierno de Vichy, que era sinónimo... ¿Estás hablando de zona liberada o zona no liberada cuando contaste esto? No, cuando ya terminó, cuando ya está ocupada Francia por los aliados, y entonces viene carta libre para reprimir. Entonces ahí se desata no una guerra civil, porque fue una guerra asimétrica, eran terroristas que estaban apañados por el poder y que De Gaulle ni siquiera podía controlar, pero que seguían un patrón. El patrón de comportamiento era que cualquiera podía ser acusado de colaboracionista. Con el rótulo de colaboracionista lo ponían como sinónimo de traidor por haber sido pro-alemán. En consecuencia ahí no había juicio, no había nada que surgiera. La modalidad tipo era que la persona denunciada, y denunciada verbalmente, iba a la policía, que a veces era un pequeño grupo, a detenerlo para que se presentase en la comisaría o en la región de turno para prestar declaración. Sí.
Tradicionalmente lo que ocurría, y ocurría en los pueblos y ocurría en las ciudades también, es que la persona iba, declaraba frente a una denuncia, como una denuncia policial, y luego salía, que a veces hay documentales fílmica que lo muestran ya, salía por ahí tomado del brazo de 2 policías franceses, mientras que afuera los comunistas habían organizado una turba. La turba embestía contra los guardianes y mataba a golpes a los detenidos. Sí, a ver, el libro, hay un libro interesante de un francés, André Latreille, en 2 tomos, sobre la historia de Francia de la guerra. Se considera, aunque tratan de bajar los decibeles, que en Francia se asesinó a más de 100.000 personas. Algunos computan 107.000 personas muertas y desaparecidas como producto de la represión sangrienta que se hizo, sin juicio, sin nada, con ese patrón. Sidney Huddleston, en France de 13 Years del año 51, dice 5 veces fusilamientos más que toda la represalia alemana en 4 años de guerra. Bueno, el crecimiento, Paul Celan, otro más, El destino de los vencidos, de Paul Celan, está editado en castellano también. Paul Celan hace la cuenta no solo de los que murieron después de la liberación, sino de la cantidad de campos de concentración, y encuentra que duplicaron la cantidad de campos de concentración que había en Vichy en plena guerra, que es normal que los haya. Que está dentro de la general. Además la degradación que ha sometido a las mujeres sobre todo. Sí, a las mujeres porque el tema de las mujeres, por eso decía yo, que lo que se pasa parece una novela color de rosa. Esas mujeres que se muestran como humilladas, lógicamente, que le cortaban el pelo, que algunas hasta las sacaban en agua. Lo que no terminan de contar la historia es que esas mujeres habían sido violadas y luego en su mayoría asesinadas, ¿no? Ellos muestran la escena de que le están cortando el pelo, no cuando le están violando. Anthony Beevor, con su mujer Artemis Cooper, que hacen el libro sobre la depuración, dice, hay fotografías de mujeres a las que se ha desnudado para pintarle cruces gamadas con brea y obligarla a hacer el saludo nazi antes de hacerla desfilar por las calles con sus hijos ilegítimos en brazos, que a veces era la única forma de darle de comer, acostarse con una mano, o había casos de parejas reales. Muchas eran prostitutas que habían... Mujeres torturadas y ejecutadas en el transcurso de rituales bárbaros. En el 18 Arrondissement, Distrito Obrero, mataron a patadas a una prostituta que tenía clientes alemanes. Las víctimas no solo eran mujeres de clase trabajadora. En el 7º arrondissement, esto en París, ¿no? También hubo algunos de mujeres distinguidas que recibieron un tratamiento similar, incluido la mujer de un príncipe y la hija de otro. Y dice, uno de los dirigentes, el coronel Rolf Tanguy, famoso, ¿no? Comandante militar comunista, es el que... Claro, ese hizo que pegó carteles que advertían de que quienes protagonizasen incidentes debían ser frenados, ¿no? Cuando vio que una mujer gritó a los que trataban de trasquilarla: mi culo es internacional, pero mi corazón sigue siendo francés. No, pero hubo cosas tremendas. Uno tendría que hacer un anecdotario de esto, pero transmitido por la propia Revolución Francesa, por noticieros franceses. Recuerdo que hace años se conmemoraba la liberación de París el 25 de agosto de no sé, fue antes de la pandemia, ¿no? Y con noticieros franceses de la época se mostraba en una plaza de París hecho un tinglado, hacía recordar a la vieja Revolución Francesa, ¿no? Un tinglado, un estrado, donde a una mujer medio desvestida la izaban como de una horca, pero de los pies la izaban como 10 metros, ¿no? 2 o 3 tipos, y la soltaban para que se estrellara de cabeza ahí, en un estrado público. O sea, el espectáculo, yo decía, pero esto era el espectáculo de las costureras de la Revolución Francesa. No se ahorró ninguna brutalidad, amén de los asesinatos domiciliarios, que eran cosa corriente. Iban a la casa de un tipo sindicado como colaboracionista, abría la puerta, llamaban por él, lo convocaban y lo mataban a tiros. Sí, fue un periodo muy intenso de mucho caos y donde la gente hace masa y participa. Hay que reconocer, bueno, única cosa a favor de Gaulle, que a pesar de la muerte de Brasilia, que no pudo frenar, que él
trató por todos los medios de poner orden en esto, porque por las consecuencias que esto iba a traer, se iba a plantear el clima de una guerra civil en Francia. Aunque él no controlaba la situación. Trató de hacerlo. No, ya de terminada la guerra, estoy hablando de terminada la guerra, intentó, hizo lo imposible para que eso cesara. ¿Y por qué? Porque temía una guerra civil, porque las condiciones estaban dadas, venían incubando, es decir, el desgarre es inútil, el desgarre de Europa, la pérdida de la ecúmena en Europa termina necesariamente en una guerra civil. España es un caso que hay que toda vez que se lo estudie y se lo dé vuelta, vamos a ver que está ese problema de la guerra civil, incitada desde afuera, impulsada desde afuera, pero instalada. Lo que nosotros acá llamamos el partido de la guerra, que tiene muchas caras a través de los últimos 200 y pico de años, pero 250 años, pero son lo mismo, es decir, la misma cara, los distintos nombres, pero son. Hay un partido de la guerra, hay una cosa que quiere la desunión de Europa, quiere la guerra civil en Europa, quiere la división, es inútil, se ha visto en Francia, en España, y en Francia hubiera sido lo mismo. Y acá lo importante es de estos hombres, que sí fueron colaboracionistas, y los que no lo fueron también, porque estaba Malraux del otro lado. André Malraux fue ministro de Gaulle y además fue tanquista, entró en la primera división de Leclerc buscándolo a Adrien Larochelle. Es decir, hombres como Adrien Larochelle, ¿cómo se explica? O Céline, que eran hombres, evidentemente, eso es el caso de Céline. Creo que también Mitterrand, que era socialista, había sido favorable. Funcionario, sí, fue funcionario. Fue funcionario de... Céline y Drieu hicieron su coqueteo con la izquierda y vieron que era... incluso fue a Moscú, Céline, como médico, y dijo, esto es una mentira. Y bueno, y por eso pasaron al otro lado en el 34, cuando la gran las cosas que dice de los hospitales bolcheviques, era médico. Céline era médico, era el doctor Destouche. Por eso, tema estos hombres, cultural, como lo que yo digo, el Museo de los Horrores de Francia, es algo del que se habla poco y nada. Los franceses no quieren hablar de esto. A mí me ha pasado en casa de Une Carvery, la segunda mujer de Cortázar, donde había gente invitada, y cuando uno tocaba este tema lo diluían en un buen vino, ¿no? Bueno, porque se ha descubierto muchas cosas. En Italia yo creo que tampoco se quiere tocar mucho ese tema. El dato que cité de Gradenigo, el Instituto de Estadística Italiano del año 47 blanqueó 200.000 muertes posteriores a diciembre del año 44, ¿De dónde lo sacan? Que correspondían a gente asesinada o tirada. Comentaba gente italiana que estuvo, que creo que yo lo comenté en el programa anterior, que en el lago di Como, donde en la zona habían asesinado a Mussolini, a los jerarcas fascistas, a los días posteriores a la guerra había una lanchita que hacía un recorrido a lo largo del lago para ir recogiendo todos los cadáveres que aparecían flotando, y decían, son fascistas asesinados, que los asesinaban y los tiraban al lago. Y tenían una lanchita especial que al día siguiente recorría el lago para pescar a todos los... El hombre que trata este tema es Giorgio Pisano, en un libro que se llama Sangue que ama sangue. Eso está allí. Y es el que siguió investigando, ese es el libro más conocido de él, pero él siguió investigando, y es muy interesante hablar con él, porque esto lo vivió él en primera... Y últimamente Giampaolo Panza y Sangue di Vinci. Esos son libros más nuevos, sí. Y otro libro de un norteamericano, que vos lo tenés, que se llama Los Patriotas Traidores, David Littlejohn, que creo que es militar, coronel. Es militar. Bueno, antes que se nos acabe el programa, un detalle que cabe mencionarlo. ¿Qué pasó con Pétain y qué pasó con Laval? Laval fue capturado y creo que una fantochada de juicio fue se exilió ejecutado. En España, pero Franco lo tuvo que entregar. No, pero fue ejecutado en el año 46. Claro, pero él se exilió. Laval pasó a Francia. Y no lo pudieron defender, porque era demasiado notoria la figura. Exactamente. Y lo tuvieron por las presiones que tenía, y era visible que estaba, no es como de creer que no sabían si estaba o no estaba, tuvo que entregarlo. Lo entregó, lo fusilaron, es decir, lo asesinaron. Digamos. Exactamente. En cambio, lo más controvertido fue el juicio a Pétain. En cambio, Pétain de Sigmaringen pasó a Suiza, no pasó a Austria como otros colaboracionistas. Él se negó a refugiarse en Suiza, y dijo, no puede un hombre de Estado
Claro, él huir de esta por situación. eso. Así Sí, que sí, hay una entró en carta, una Suiza y carta, cruzó Suiza hay una para- carta de Hitler dice: le agradezco todo lo que han puesto a mi disposición, ¿no? Pero yo, sin perjuicio de mi dignidad, no puedo ir a refugiarme cobardemente en un país extranjero. Exactamente. Por eso exactamente. Era tan grande Petén que no los podían fusilar, digamos. No, Además de que De Gaulle no quería. Seamos sinceros. Ojo, De Gaulle no quería. No. Entiendo que el dictamen preliminar había sido condena a muerte inmediatamente convertida en cadena perpetua. La condena a muerte era casi automática. La aplicaban y después la levantaban. La aplicaron a montones. Ahora, después, pero de todo ese en arresto domiciliario, no fue tan así. Él quedó detenido, no sé en qué condiciones, pero quedó detenido durante 3-4 años. Sí. Y después, en el último año y medio, es cuando se le concede el arresto domiciliario y él muere en la isla de Jeu. Pero no es que se comportaron con el compromiso de que no hablara, porque parece ser que una de las condiciones fue que usted es condenado, pero no habla nada. O sea, Sí, no, es no un grave problema eso porque obligó a los franceses a un revisionismo muy arduo, porque es muy difícil encontrar. Y acuérdense de un episodio mucho más reciente, que fue la entrega por parte de Bolivia de Klaus Barbie, que había sido jefe de la Gestapo en Lyon. Y bueno, el proceso de Barbie, ¿cómo terminó? Y lo mataron. Se murió. Se murió. ¿Por qué se murió? Porque Barbie dijo claramente: ¿cómo no? Voy a hablar. Voy a contar todo. Y ellos no lo querían. ¿No? Había demasiados y bueno, fue entramados lo que pasó también con turbios. Papón. Papón, Se que cayó también, el Papón. que resulta que en las Pero Papón fue preso. Pero le en dieron la perpetua. inmediata posguerra, Sí. Papón se presentaba como un libertador de Francia. Sí, sí. Y después, con los años, vinieron a descubrir que él había sido un colaboracionista más. Exactamente, Y sí. después lo extraditaron, había estado en Argentina y en México, creo, Sí, no sé en cómo México, fue. en México. Lo extraditaron a Francia y tuvieron que ser muy cuidadosos en la condena, porque creo No, le que dieron perpetua. Tenía 90 años. le dieron prisión 80. perpetua, pero no sé si cumplió la No, condena o... no sé si murió en la cárcel ahí al final, ese no lo sé, pero sé que le dieron perpetua a pesar de los 87 años que tenía. En 87 años le dieron perpetua. Eso fue un... Por eso, así terminó el trágico... Brasillac fue fusilado y los que se salvaron de casualidad, porque en realidad porque se escondieron en otro país, pero lo salvó es la amnistía del 51. Porque en diciembre del 51 Vincent Auriol, el presidente de Francia, firmó la amnistía general. Y ahí los que estaban presos optaron por la domiciliaria. Fue como en Italia. Los que quedaron vivos, muchos de los que quedaron vivos pudieron disfrutar de la... Claro, uno de los hombres que estuvo preso, y estuvo preso, primero se refugió en un monasterio benedictino, porque había una consigna en los franceses. Eso lo dice Céline, lo dice Marc Augier, de que se refugiaran en los monasterios benedictinos. Y Monseñor, el capellán de la división francesa de la CCS, la Carlomagno, se refugió en un monasterio benedictino. Pero claro, cuando se sintió muy seguro ahí adentro, después de un año, empezó a escribir cartas a su familia y lo descubrieron y lo fueron a buscar. Y le hicieron un proceso, lo condenaron a muerte. Pío XII pidió por él, porque la madre de Pío XII era prima de la madre de Monseñor Jean de Mayol de Lupe, que es el que me estoy refiriendo, y Mayol de Lupe le cambiaron la pena de muerte por cadena perpetua. Pero claro, en el 51 lo liberaron porque vino una amnistía general y pasó los 3 últimos años de su vida, creo que murió en el 55 o quizá en el 56, 4 últimos años de su vida, en prisión domiciliaria en su departamento en París, ¿no? Pero estaba en los 90 años, ¿no? Era importante, digamos, como colofón, pienso yo, de decir, bueno, cómo terminó al final su vida con todo el mérito que en particular el mariscal Pétain tiene y reconoce, pero pasó a ser una figura oscurecida en la historia francesa. Últimamente la otra gran figura que no hemos mencionado así no al pasar era de Maurras. Maurras fue preso. Y recordemos la postura de Maurras en la Primera Guerra, absolutamente antigermánica, y en la Segunda Guerra fue preso, pero ¿por qué? Por inspirador de la milicia.
porque evidentemente de los distintos grupos, el PPF de Jacques Doriot, el Partido Popular Francés, que era un partido, digamos, que tenía gente que había sido de izquierda y demás, y la milicia de Joseph Darmanin era casi toda monárquica, eran casi todos monárquicos, y morracianos, o de los grupos, esto de la Croix de Fée, del Coronel Larroque, de esos grupos, porque era muy heterogéneo, o de la Cagule, que no era acá, porque estaba Marcel Beat, ¿cómo se llama? Eugène Deloncle, que era de la Cagule, que era otra organización, y estas organizaciones, llamadas de derecha, pero en realidad monárquicas, ellos son las que integraron la milicia, y es la milicia la que recibe el golpe más duro, bueno, de los jefes, ¿no? De los jefes militares, que ellos, Joseph Darmanin, que sí, la Cagule habría que hacer toda una historia. Deloncle era el titular, pero estaba también el subtitular Filol, que era pero estos parece que no estuvieron asociados totalmente al gobierno Pétain, eran más maximalistas, más radicales. No, por eso digo, la variación era muy grande. Hay una sola cosa que hay que decir: cómo se unificaron, cómo se logró que esa gente que venía de puntos tan distintos, inclusive opuestos, lograran formar una unidad. Y eso se logró curiosamente en la unidad francesa de la CCI, en la división Carlomagno, porque el comentario es de los sobrevivientes, pero además el hombre que los llevó a combate, que los tuvo bajo su mando, que era el general Krukenberg, les dijo: ustedes acá pueden tener solo 2 retratos en los cuarteles, el del jefe de Estado de Alemania y el del jefe de Estado de Francia, y nada más, acá los partidismos no van. Y entonces seguía la deliberación, porque los franceses, Pétain lo señala allí diciendo, eran, como dijo Héctor recién, individualistas. El individualismo desapareció ante el combate. Hay que leer esos relatos. Ahí se homogeneizó. Y entonces uno encontraba en combate un príncipe o un conde peleando al lado un plomero. Venía de la Primera Guerra. Sí, pero digo, hubo una homogenización evidentemente. Es que el enemigo común homogeniza. Vamos a... Bueno, simplemente ahora terminamos el bloque. El objeto, aclaremos, el objeto de este programa fue, como hicimos en el anterior de Italia, de Europa Central, dar un panorama de que la guerra sí terminó con la derrota de Alemania, pero simultáneamente la tragedia de la inmediata posguerra tocaba a toda Europa y era el prolegómeno de lo que después iba a ser la Guerra Fría, que bueno, vamos a ver más adelante. Indudablemente. Entonces, el programa tiene por objetivo además nivelar el fiel de la balanza. Se ha escrito tanto sobre uno de los bandos, ya incluso lo hemos mencionado y lo hemos criticado, los crímenes tipo Oradour-sur-Glane, Chile, y cometidos por las fuerzas de ocupación o por las fuerzas del eje en general, pero de eso se ha escrito tanto y se disponen tantos libros, y de estas cosas creo que muy poco. Nada, por eso casi nada. Pero hay para el especialista que quiere ir buscando. Entonces es muy importante. Hay dificultades de investigación también. Simplemente equilibrar los tantos. Bueno, será hasta el próximo programa.